Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Saludos comunidad hispana, soy Silvia Jiménez con el pulso de las noticias en este 13 de noviembre del 2025. Comenzamos. Saskatchewan registra un aumento del 98% en solicitudes de refugio y una mayor caída en nuevos residentes permanentes, debido a recortes migratorios federales y provinciales. La provincia de Saskatchewan enfrenta un fuerte aumento en las solicitudes de refugio, que crecieron casi un 98% en el último año, mientras el número de nuevos residentes permanentes se redujo a la mitad, según datos del Departamento de Estadísticas de Canadá. Entre abril y junio de este año, las solicitudes de asilo pasaron de 683 a 1,344, un aumento que expertos atribuyen a los recortes en los programas de inmigración, tanto federales como provinciales. El abogado de inmigración Chris Veman, con sede en Saskatoon, explicó que muchas personas están recurriendo al refugio como única opción para permanecer legalmente en Canadá. Dijo que quienes presentan una solicitud pueden trabajar mientras esperan su audiencia, que puede tardar hasta 1 año y medio. Veman advirtió que hay millones de personas con permisos temporales, como estudiantes o trabajadores, que no tienen una vía clara hacia la residencia permanente. El problema es que hay 3 millones de personas y solo unas 380,000 plazas disponibles cada año, señaló. Los datos también muestran que Saskatchewan tuvo la mayor disminución porcentual de nuevos residentes permanentes junto con la isla del Príncipe Eduardo. En solo 1 año, la provincia pasó de más de 7,400 nuevos residentes permanentes a poco más de 3,400, una caída del 53%. Aunque el nuevo plan federal del primer ministro Mark Carney otorgará a Saskatchewan unas 1,000 plazas adicionales para el próximo año en el programa de nominación provincial, expertos dicen que la medida llega tarde para miles de personas que ya viven con permisos temporales. Historias como la de Subaya S., un trabajador de tecnología que llegó en 2023 con la esperanza de obtener la residencia permanente, reflejan la frustración de muchos inmigrantes. Vine a Canadá para establecerme, pero las reglas cambiaron justo cuando creí que lo había logrado, contó. Las autoridades provinciales dicen que su prioridad ahora es mejorar la retención y ofrecer mejores condiciones para que quienes llegan a Saskatchewan elijan quedarse, trabajar y formar una vida. Carney anunció la última tanda de solicitudes para la Oficina de Grandes Proyectos para acelerar aprobaciones. El primer ministro Mark Carney anunció hoy una nueva ronda de grandes proyectos de inversión privada por un valor total de 56,000 millones de dólares canadienses. Desde la ciudad de Terres, en el noroeste de Columbia Británica, Carney explicó que estos proyectos buscan impulsar la economía, crear miles de empleos y reducir la dependencia comercial de Estados Unidos tras los recientes aranceles del 25% impuestos al acero y los automóviles. Entre los 7 proyectos anunciados hay minas de níquel y grafito, una planta de gas natural licuado, una represa hidroeléctrica en el Ártico y nuevas líneas de transmisión eléctrica. Carney dijo que el objetivo es transformar la economía canadiense en una nación más fuerte, autosuficiente y resiliente. El mundo cambia rápido, afirmó. Este presupuesto es nuestro plan audaz para transformar la economía y aprovechar mejor nuestros recursos naturales. El programa forma parte de la Oficina de Grandes Proyectos, creada este año para acelerar la aprobación de obras consideradas de interés nacional. Estos proyectos podrán recibir aprobación en menos de 2 años, siempre que cumplan con requisitos de sostenibilidad ambiental y consulta con comunidades indígenas. Entre los proyectos más destacados se encuentra Kisili Sims LNG, una planta de gas natural licuado liderada por la nación Nisga'a, con una inversión de 30,000 millones de dólares, la línea de transmisión de la costa norte a cargo de BC Hydro, que conectará la red eléctrica desde Prince George hasta Terres y creará más de 2,000 empleos, y la represa Nukik Sautit en Nunavut, el primer proyecto hidroeléctrico totalmente indígena del país, que reemplazará el uso de diésel importado. El gobierno calcula que en conjunto estos proyectos podrían generar más de 40,000 empleos en los próximos años y atraer hasta 500,000 millones de dólares en inversión privada. Sin embargo, el anuncio no está libre de polémica. Organizaciones ambientales advierten que el proceso acelerado podría reducir las evaluaciones de impacto ambiental y algunas comunidades indígenas han presentado demandas por falta de consulta adecuada. El anuncio contó con la presencia del ministro de
Recursos Naturales, Jonathan Wilkinson, y del Premier de Columbia Británica, David Eby, quienes destacaron que estas inversiones ayudarán a fortalecer la economía y avanzar hacia una energía más limpia. Soraya Martínez Ferrada jura como alcaldesa de Montreal, primera hispana en el cargo, prometiendo abordar la crisis habitacional. Montreal hizo historia este jueves con la juramentación de Soraya Martínez Ferrada como nueva alcaldesa de la ciudad. Con 53 años, se convierte en la primera mujer hispana y refugiada en liderar la metrópolis y apenas la segunda mujer en ocupar el cargo después de Valerie Plante. En una ceremonia emotiva celebrada en el Ayuntamiento de Montreal, Martínez Ferrada juró su cargo con la mano sobre la Constitución de Canadá, prometiendo servir con lealtad, dedicación y en beneficio de todos los habitantes, sin importar su origen o creencias. Montreal me dio un hogar cuando no tenía ninguno. Hoy devuelvo ese regalo sirviendo a esta ciudad diversa y vibrante, dijo emocionada. A la ceremonia asistieron más de 500 invitados, entre ellos la exalcaldesa Valerie Plante, el primer ministro de Quebec, François Legault, y varios ministros federales. Martínez Ferrada nació en Santiago de Chile en 1972 y llegó a Canadá en 1980, a los 8 años. Se crió en el barrio de Hochelaga, donde comenzó su carrera política. Fue concejal municipal entre 2005 y 2009 y más tarde diputada federal por el Partido Liberal, donde llegó a ser ministra de Turismo. Su elección el pasado 2 de noviembre, con el 43% de los votos, marcó el final de 8 años de administración progresista y un giro hacia el centro político. En su discurso de investidura, prometió enfocarse en 3 prioridades: atender la crisis de vivienda con incentivos para nuevas construcciones, triplicar los fondos para programas contra la falta de vivienda y revisar las políticas de movilidad, buscando equilibrio entre ciclistas y automovilistas. El Premier de Quebec felicitó a la nueva alcaldesa y aseguró que trabajarán juntos para mejorar la vivienda y el transporte en Montreal. La comunidad hispana también celebró con orgullo. Representantes de la comunidad chilena en Quebec destacaron el logro como un símbolo de esperanza y superación para los inmigrantes. Con esta juramentación, Soraya Martínez Ferrada comienza un ciclo de vida inspirador, de niña refugiada a líder de la ciudad que la acogió. Poilievre enfrenta crisis interna tras salida de Chris Demtrevon y acusaciones de intimidación en el caucus. El líder conservador Pierre Poilievre enfrentó este miércoles una tormenta de preguntas en Calgary, luego de que su exdiputado Chris D'Entremont, quien cruzó al Partido Liberal el 4 de noviembre, describiera al caucus conservador como un frat house, una casa de fraternidad más que un partido político serio. Durante su primera conferencia de prensa desde la defección, Poilievre rechazó las acusaciones como falsedades, aseguró que CBC tuvo que corregir la historia original y citó repetidamente un antiguo discurso de D'Entremont contra la inflación liberal para cuestionar su credibilidad. La polémica surgió tras un incidente el 4 de noviembre, cuando D'Entremont denunció que los diputados Andrew Scheer y Chris Warkentin irrumpieron en su oficina gritando e insultándolo por su decisión de abandonar el partido. El exdiputado afirma que el episodio selló su decisión de unirse a los liberales de Mark Carney, a quienes describió como más abiertos al diálogo. El cambio de bando de D'Entremont, diputado por West Nova, elevó a los liberales a 170 escaños, apenas 2 por debajo de la mayoría parlamentaria. Su voto será clave en el presupuesto del 17 de noviembre, donde Carney buscará consolidar apoyo sin convocar elecciones. Desde la oficina del líder de la oposición, Poilievre respondió con dureza, calificando a D'Entremont de mentiroso y sugiriendo que su deserción se debía a rencor por no haber obtenido un cargo de viceportavoz. El comunicado también negó cualquier confrontación física y aseguró que la reunión fue en voz calmada. La policía montada investiga ahora amenazas en línea contra D'Entremont, quien recibió cientos de mensajes violentos tras su anuncio.
Este episodio agrava la crisis interna del Partido Conservador apenas días después de la renuncia del diputado Matt Generow, oficialmente por motivos familiares, aunque fuentes señalan presiones internas y descontento con el liderazgo. Analistas consideran que Poilievre atraviesa su peor semana desde las elecciones de abril. Según Angus Reid, los liberales lideran las encuestas con 43% frente a 39% para los conservadores. Entre los votantes jóvenes, el primer ministro Carney mantiene ventaja por su enfoque en vivienda y costo de vida. Si las tensiones continúan y se suman más deserciones, los liberales podrían alcanzar mayoría sin ir a las urnas, lo que pondría en duda el liderazgo de Poilievre antes de su revisión interna prevista para enero. El boicot canadiense al turismo de Estados Unidos deja pérdidas por 5,700 millones de dólares, con una caída del 23% en visitas y un déficit de 70,000 millones en el sector estadounidense. El turismo internacional en Estados Unidos atraviesa uno de sus peores momentos. Según la Asociación de Viajes de Estados Unidos, el país perderá más de 5.700 millones de dólares este año por la caída de visitantes, en gran parte debido al boicot de turistas canadienses. El informe, publicado el 11 de noviembre, muestra que el turismo internacional cayó un 3,2% en 2025 y que 8 de cada 10 de esas pérdidas se deben a la drástica reducción de viajes desde Canadá. La razón principal, las tarifas arancelarias del 25% impuestas por el presidente Donald Trump a productos canadienses como el acero y los automóviles, junto con un ambiente político tenso entre ambos países. Canadá, que en 2024 aportó casi 21,000 millones de dólares en gasto turístico en Estados Unidos, redujo sus visitas un 20% este año. Los viajes por carretera bajaron más de un 30% y los vuelos casi un 25%. Las consecuencias se sienten con fuerza en las ciudades más turísticas. Las Vegas reporta un 20% menos de canadienses, con pérdidas estimadas en más de 1.200 millones de dólares. Nueva York vio caer las visitas un 17%, afectando incluso las ventas en Broadway. Y, en Florida, parques como Disney World registraron 500,000 menos de visitantes canadienses. Todo esto ocurre mientras más canadienses eligen vacacionar dentro del país, impulsando un boom turístico nacional con destinos como Banff y Whistler batiendo récords de visitas. El propio primer ministro Mark Carney celebró ese cambio diciendo: "Nuestro turismo crece y se diversifica. Los canadienses viajan donde se sienten bienvenidos". Por su parte, el presidente Trump ha minimizado el impacto, asegurando que los canadienses volverán pronto porque hay un gran amor entre los dos países. Pero los analistas no son tan optimistas. Si no se resuelve la disputa comercial, Estados Unidos podría cerrar 2026 con un déficit turístico de hasta 100,000 millones de dólares, el primero en décadas. Mientras tanto, el mensaje de muchos viajeros en Canadá sigue siendo claro: este año elegimos Canadá. Canadá y el G7 piden urgente cese del fuego en Ucrania y desescalada en Sudán, condenando violencia en la mayor crisis humanitaria mundial y exigiendo acceso a ayuda. Los ministros de Relaciones Exteriores del G7 pidieron el miércoles un alto al fuego inmediato en Ucrania y alertaron sobre la creciente crisis en Sudán al concluir una reunión en Canadá. En una declaración conjunta, los principales diplomáticos de Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos expresaron su apoyo inquebrantable a la integridad territorial de Ucrania. En las conversaciones, los ministros del G7 discutieron diversas opciones para reforzar la financiación de los esfuerzos de Ucrania contra la invasión rusa. En primer lugar, reafirmamos nuestro compromiso con la prosperidad, la seguridad y la defensa a largo plazo de Ucrania. Canadá ha priorizado durante su presidencia del G7 el mantener y fortalecer su apoyo a Ucrania en cada oportunidad. El comunicado indicó que los escenarios analizados incluían aprovechar más los activos soberanos rusos inmovilizados en distintas jurisdicciones del G7, una estrategia compleja que ha sido debatida intensamente dentro de la Unión Europea.
Los cancilleres del G7 también condenaron el aumento de la violencia en Sudán y consideraron que el conflicto entre el ejército del país y los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido ha causado la mayor crisis humanitaria del mundo. El G7 instó a los rebeldes y al ejército sudanés a desescalar, comprometerse con un alto al fuego inmediato y permanente y garantizar el paso rápido y sin trabas de la asistencia humanitaria. Desde abril de 2023, la guerra entre el ejército sudanés y los rebeldes ha dejado decenas de miles de muertos y casi 12 millones de desplazados. Sobre el despliegue militar estadounidense en el Caribe, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que a él, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, no le habló del tema ni en ninguna de las reuniones. Rubio sostuvo conversaciones bilaterales con su par canadiense, aunque no abordaron la guerra comercial del presidente Donald Trump. Estados Unidos reabre su gobierno tras 43 días, con Trump firmando ley temporal que alivia el caos en vuelos y pagos. 43 días por los que el presidente Donald Trump responsabilizó a los demócratas. Hoy enviamos un mensaje claro: jamás cederemos ante la extorsión, porque eso fue precisamente lo que ocurrió. Así que solo quiero decirle al pueblo estadounidense: no olviden esto cuando lleguen las elecciones de mitad de mandato y demás. No olviden lo que han hecho a nuestro país. 2 horas antes de su firma, la Cámara de Representantes votó a favor de reanudar la asistencia alimentaria y el pago de cientos de miles de trabajadores federales, así como reactivar el sistema de tráfico aéreo. El cierre del gobierno inició por una disputa entre republicanos y demócratas sobre la extensión de los subsidios al seguro médico universal, conocido como Obamacare. Muchos de ellos admitieron que estaban utilizando al pueblo estadounidense como moneda de cambio en este juego político. Sabían que causaría dolor y así lo hicieron. Todo fue inútil, injusto y cruel. Una riña que de momento se aplaza hasta el próximo año, con los demócratas abriendo la contienda de cara a los comicios legislativos de 2026. La reapertura del gobierno ocurre en medio de otra crisis para Trump, la divulgación de miles de documentos y correos con detalles de su relación con Jeffrey Epstein, delincuente sexual que murió en una celda de Nueva York a la espera de juicio por tráfico de menores. Trump sabía de las chicas, afirma correo de Epstein, revelado por el Congreso de Estados Unidos. Por supuesto que él sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara. Esa frase no es una suposición. Es parte de un correo electrónico firmado por Jeffrey Epstein, fechado en 2019, donde hace referencia a la presunta captación de menores que trabajaban en Mar-a-Lago. Son palabras que, varios años después, vuelven a sacudir los cimientos del poder en Washington. Este 12 de noviembre, 3 nuevos correos electrónicos del archivo del pederasta Jeffrey Epstein fueron revelados por el Congreso y entre los nombres que aparecen, uno resalta en mayúsculas: Donald Trump. El ahora presidente de Estados Unidos ha negado que supiera de los delitos de Epstein, quien fue acusado de tráfico sexual y explotación de menores, y era aliado de Trump, quien asegura haberse distanciado de él mucho antes de que se conocieran sus crímenes sexuales. Pero los correos cuentan otra historia. Uno de 2011 muestra a Epstein escribiéndole a Ghislaine Maxwell, quien fuera su pareja cómplice y ahora cumple una condena de 20 años de prisión. Quiero que sepas que el perro que no ha ladrado es Trump. Pasó horas en mi casa. Ante esto, una respuesta seca e inquietante. He estado pensando en eso. Otro más de 2015 cambia el tono. Es un mensaje entre Epstein y el periodista Michael Wolff, autor de varios libros sobre el ahora presidente. Creo que deberías dejar que él solo se ponga la soga al cuello. Si dice que no estuvo en el avión ni en la casa, eso te da una valiosa ventaja política y de relaciones públicas. Puedes hundirlo de una manera que potencialmente te beneficie, o si realmente parece que podría ganar, podría salvarlo, generando una deuda. Los correos salieron a la luz apenas unas horas antes de que la Cámara de Representantes retomara sesiones. Tras 7 semanas de cierre de gobierno, Trump respondió horas después en Truth Social. Los demócratas intentan revivir el engaño de Jeffrey Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión en el cierre del gobierno y de muchos otros temas. Solo un republicano muy malo o muy ingenuo caería en esa trampa.
Pero detrás del ruido político, los documentos existen. Legisladores demócratas y varios republicanos han presionado durante meses para que se publiquen los archivos del patrimonio de Epstein, obtenidos por el Comité de Supervisión de la Cámara Baja durante su investigación sobre el fallecido magnate, el cual cuenta con más de 20.000 archivos. Sin embargo, Trump ha logrado, de momento, retrasar estas acciones. Y es que según los mensajes de 2011, Trump habría pasado varias horas con una de las víctimas más conocidas del caso, Virginia Giuffre. Ella misma ha testificado haberlo conocido cuando trabajaba en los balnearios de Trump en Florida, aunque aclaró que él nunca abusó de ella. La verdad, por ahora, sigue resguardada en esos correos, pero cada palabra que sale a la luz parece un riesgo de incriminar al ahora presidente de Estados Unidos. ¿Tú qué piensas? ¿Podría tratarse de una difamación hacia Trump? ¿O pudo haber estado involucrado? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Las emisiones del CO2 generadas por combustibles fósiles batirán récord en 2025, con 38.1 mil millones de toneladas, un 1.1% más que en 2024, según un informe. Las emisiones mundiales de CO2 generadas por combustibles fósiles alcanzarán un récord en 2025. Así lo reveló una investigación publicada el jueves que también advierte que mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados Celsius podría ser imposible como lo fija el Acuerdo de París sobre el clima. El informe anual Global Carbon Budget estudia las emisiones de CO2 provocadas por los seres y relaciona esos datos con los límites fijados en el Acuerdo parisino. Las emisiones de CO2 procedentes de combustibles fósiles serán 1,1% mayores en 2025 que el año anterior. Este año probablemente se incrementaron las emisiones procedentes del petróleo, del gas y del carbón, llevando la cifra total a 38.100 millones de toneladas de CO2, un récord. Para limitar el calentamiento global a 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales, se debe evitar añadir más de 170.000 millones de toneladas de CO2 adicionales a la atmósfera. Eso equivale a 4 años de emisiones al ritmo actual, lo que hace prácticamente imposible mantener la cifra fijada en el Acuerdo de París. Estados Unidos y la Unión Europea tuvieron un aumento de las emisiones, en parte debido a que en los meses más fríos del invierno la demanda de calefacción creció. En China, las emisiones de combustibles fósiles se mantuvieron globalmente sin cambios este año, sobre todo en lo tocante al carbón, mientras que en India se limitó el aumento de las emisiones de CO2 en comparación con los últimos años. El estudio, publicado en la revista Earth System Science Data, indica que 35 países lograron reducir sus emisiones sin que esto socavara el crecimiento de su economía, el doble que hace una década. Un cálido saludo a Carla Vargas de Regina en la provincia de Saskatchewan y a la comunidad boliviana por su lealtad constante. Soy Silvia Jiménez, nos vemos mañana. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.